Hola, muy pero muy buenos días a todos los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te cuento que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis. Así que si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto. Para hacerlo debes cumplir con los requisitos que decimos durante el video. Y quiero contarte que la lectura es general, no tiene fecha. Si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente. Si no conoces el tuyo, puedes consultarlo en un link de la cajita de descripciones y otras cosas más como la limpia de huevo, por ejemplo. Además, quiero contarte que pues no tiene un sexo género al cual va dirigido. Si no resuena, simplemente deja pasar el video. Vamos a comenzar. Esta lectura tiene dos partes, una para los que tienen una conexión con alguien y segunda para los que están solteros. Vamos a empezar con la primera. A ti que te encuentras en una conexión especial en este momento, puede ser tu novio, tu crush, tu ex, tu amante, tu esposo, y pueden estar juntos o estar peleados. ¿Listo? Primero, economía de los que están en una conexión. Me dice que en este momento puede que algunos de ustedes no tengan como el panorama muy claro respecto a lo que quieren hacer con su vida profesional. Ven el panorama o el horizonte con bastante pesimismo. Parece que nada saliera bien. Sin embargo, aparece una persona del pasado como a darles esperanza, ¿sí? Puede que encuentren ustedes ayuda o solución a esta situación. Me dice que hay un triunfo que se retrasa. Ahí ustedes han estado como luchando mucho por poder salir de una situación económica, de una deuda o por poder conseguir algo, pero esto siempre se ha visto como retrasado. La clave para poder encontrar una salida a esta situación es buscar ayuda o aceptar la ayuda de alguien de tu pasado y tú sabes básicamente de quién se trata en este momento. Vuelve y me recalca alguien del pasado. Esta persona del pasado definitivamente te puede ayudar a solucionar. Siento que algunos sueños, metas o proyectos no iniciaron muy bien y desde allí se originaron una serie de obstáculos que hay que resolver de manera pronta. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 18. Vamos a ver entonces qué lectura hay para el plano de lo sentimental en este momento. Pensamientos de esta persona hacia Acuario. Esta carta del 2 me encanta porque me habla acerca de un cambio, ¿sí? Habla acerca de un cambio y habla de un cambio para bien. Los pensamientos de esta persona se están transformando y se están transformando hacia algo más equilibrado. Si habláramos de economía, diríamos que es la división de un dinero, pero como estamos hablando de una parte emocional, me dice que alguien quiere una relación más equilibrada. Puede estar sintiendo o analizando que quizá Acuario ha dado o ha entregado más de sí mismo que lo que ella durante esta relación. Entonces que definitivamente sí se necesita aclarar algo. La carta de la emperatriz es una carta muy buena respecto a los sentimientos, emociones o pensamientos de esta persona hacia ti, porque me habla de alguien que tiene en este momento una voluntad inquebrantable para poder luchar por ti. Alguien que llega para apoyarte para tus metas, alguien que está haciendo como un proceso de poder como madurar en muchos aspectos para poder estar bien contigo. Sin embargo, creo y siento que el mensaje más importante de esta emperatriz para Acuario el día de hoy en cuanto a lo que piensa su persona especial es que tiene una voluntad inquebrantable para poder regresar o darse una oportunidad de una relación mucho más equilibrada contigo. Me aparece la carta de la consultante en este momento y me dice que esto lo lleva o esto lo empieza a hacer o a pensar a partir de que la relación ha estado sufriendo como una especie de estancamiento. Ha estado como que todo iba bien, pero llegó un punto en el cual todo se volvió como rutinario, todo se volvió como más de lo mismo todos los días y fue como que se estancó. Veamos por qué se estancó.
Este 3 me habla acerca de esos obstáculos y que me habla acerca de un distanciamiento generado por terceras personas. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser ex, pero hay una situación de estancamiento generada por la distancia. Puede ser distancia física o distancia emocional. Sin embargo, esta persona, como te digo, está buscando equilibrar todo contigo a tu favor. La carta de la reina de bastos me habla acerca de la firmeza con la que llega esta persona, con la firmeza que llega a actuar, que llega muy decidido, muy decidida a tomar como cartas en el asunto. Le siento mucha determinación a esta lectura respecto a los pensamientos de tu persona especial, entonces considero que es algo bueno, que es algo positivo. Solución a través del tarot egipcio. La carta de la indecisión, que como ustedes vieron inicialmente estaba invertida, me habla acerca de alguien que ya no tiene dudas para estar contigo, dudas que se resuelven, dudas que la verdad a veces ni siquiera provenían de la cabecita o de la iniciativa de tu persona especial, sino que parecen más como obra de alguien más. Vamos a ver ahora qué más te recomienda a ti específicamente el tarot. Me dice cuídate de la envidia. Cuídate de la envidia porque te marca bastante a través de este 5. Me dice cuídate también de en estos días como conversaciones en las cuales se pueda como prestar para creer que tú tienes a alguien más, porque podrían ser utilizadas en tu contra, te dice algunos de ustedes. O puede que ustedes ya hayan tenido como este tipo de problemas. Alguien se puede estar prestando para este tipo de situaciones, me marca este rey de copas invertido, porque me habla de falsedad, de deshonestidad. Entonces cuidado porque puedes estar siendo como víctima en estos días de una trampa, de alguien que te vaya a buscar simplemente para mostrar esos mensajes a tu persona especial y generar división. Me dice que te mantengas firme, que mantengas los límites a través de esta espada, entonces que te mantengas firme, que mantengas los límites allí para que te evites problemas con tu personita especial y sobre todo malos entendidos. Aquí definitivamente esto podría generar peleas o división, entonces tenlo presente, ten mucho cuidado con esta situación. La carta de los acuerdos me dice que es un excelente tiempo para poder dialogar. Como te digo, esta persona llega decidida, llega determinada y como te decía la carta de la emperatriz, llega con una voluntad inquebrantable para hacer las cosas bien contigo. Vamos a ver qué nos dice el tarot de los ángeles que te recomienda el día de hoy. Renacerás de lo antiguo. Siento que hay cosas que en el pasado te dolieron, pero te dicen los ángeles el día de hoy, todas estas cosas han sido las que hoy te han vuelto una persona mucho más fuerte, un acuario que sabe lo que quiere en la vida y sabe también lo que no quiere para ella. Bueno, esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Si la lectura no resonó, te invito a consultar a tu ascendente. También te invito a que te suscribas para que no te pierdas los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis. Y pues nada, amigos, quédense hasta el final para que puedan ver las bases del concurso y apoyar nuestro refugio, pues al aumentar nuestro tiempo de visualización. Comenzamos con los que están solteros en este momento. Para su parte económica, superación de obstáculos a la vista, cambios importantes. Me dice, llega por fin la superación de un obstáculo que habías estado como viendo. Llega la cosecha de todo el esfuerzo, de todo lo que has estado sembrando en tu carrera profesional. Así que no te preocupes porque dentro de muy pronto empezarás a ver los resultados. Sé que en el pasado hubo pérdidas, sé que a veces como que desconfías de que las cosas se puedan dar, pero yo te digo no te preocupes porque todo esto se va a poder superar. Me dice que parte de lo que estás viviendo en tu plano económico, estas pérdidas, esta superación, ha sido el proceso de evolución espiritual. Ha sido parte de ese proceso para que te enfoques en trabajar ciertos aspectos que aún te hacían falta por trabajar. También esa carta del Áquer invertido me habla acerca de la sanación del árbol genealógico en temas económicos. Sé que algunos vienen como de familias en las cuales hay patrones económicos que se repiten para mal y tú eres como la sanación de ese árbol generacional.
número de la suerte para ti el día de hoy, el número 35. Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte amorosa. En tu parte amorosa me dice, has hecho cambios y sabes qué es lo bueno de estos cambios que tú has hecho, que han sido cambios para bien. Me dice que ahora eres una persona que se está dando cuenta de que no tiene que vivir sacrificándose por los demás, que mereces tanto amor como la otra persona. Y esto es algo bueno y algo positivo porque me dice que ahora te sientes como este rey empoderado, o que vas a comenzar a sentirte como este rey empoderado de tus sentimientos, de todo lo que estás viviendo. Cuídate mucho de relaciones en las cuales los celos sean como el factor predominante, ¿sí? Aléjate de una. Cuando conozcas por ahora a una persona, puede ser que la estés conociendo, la vayas a conocer, pero me dice que si de entrada la persona inicia con celos, así sea molestando, te alejes de esta persona, de una. Que huyas de ahí como este caballero. Que marches hacia otros horizontes, porque por ese lado ya no es. Como te digo, ya estás empoderado, empoderada, estás madurando, te estás dando cuenta de que no debes permitir ningún tipo de comportamiento tóxico de parte de nadie, así que pues mantente como en esta perspectiva. La carta de la esperanza me habla acerca de alguien que te piensa con muchas ilusiones. No es este celoso o celosa, es alguien que aún todavía no muestra la cara porque no me sale por aquí. Y es alguien que te piensa como con la ilusión de poder tener algo contigo. Y me marca buena suerte porque la simbología también trae la estrella. Entonces considero que sería algo bonito, bueno para ti. Busca la armonía cósmica. Tiempo de que Acuario soltero se reconecte con su vida espiritual. Me encantaría que te pudiera realizar la limpieza del huevito, que les dejo en la cajita de descripciones, en la lista de limpiezas y de rituales. Entonces creo que te conviene mucho, te conviene muchísimo. Y pues nada, esta ha sido tu lectura para ti que estás soltero. Aléjate de esos celosos de entrada y esperar a ver quién es la persona que te está pensando con tanta esperanza. Y esta estrella me dice que es alguien que te traerá mucha suerte en la vida. Muchas gracias a todos por escucharnos. Las bases del concurso deben cumplirlas todas y son las siguientes. Primero, estar suscrito al canal. Segundo, activar la campanita para que no te pierdas los envíos donde les cuento preguntas gratis. Y tercero, darle like a este video y escribir en los comentarios la palabra clave del día de hoy, que es girasol. Bendiciones a todos ustedes, los llevo en mi corazón.